con la respectiva patología, grupo 1B. Ya estoy presentando pantalla, doctora. Ya, muy bien. Perfecto. Buenas tardes, doctora, ¿me escucha? Sí, Jessica, adelante. Ya. Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos ha tocado lo que es exponer la úlcera hepática. Estos son los integrantes de mi grupo. ¿Qué es la úlcera hepática? Son llagas abiertas que aparecen en el revestimiento interno del estómago y en la parte superior del intestino delgado del tracto gastrointestinal superior, que generan molestias en la zona abdominal. Estos son los lugares más localizados, ¿no? Siguiente, por favor. La úlcera gástrica se localiza en la zona de unión de los cálculos parietales de la mucosa antral y de tanto, más que todo se da en los hombres como mujeres, ¿no? En ambos. La sintomatología es abundante entre los 40 y 50 años. La úlcera duodenal se desarrolla en el bulbo duodenal, es más frecuente que la úlcera gástrica. Afecta esta mayormente a lo que es a los hombres entre la edad de 25 a 50 años, ¿no? Siguiente, por favor. En la etiología. En la etiología tenemos que el Helicobacter pylori tiene factores genéticos. Es aumentando lo que es la secreción del ácido y la pepsina, la disminución de la resistencia en la mucosa, el vaciamiento gástrico aumentado. Tenemos un 90 a un 95% que es lo que afecta en la úlcera duodenal, un 70-80% en la úlcera gástrica, los AINES lo que afecta, el 5% es en la úlcera duodenal y el 25% en la úlcera gástrica. Entre otras está la gastrinoma, el tabaco, el alcohol y el café. Siguiente. Por ejemplo, el tabaco está lo que es la nicotina, disminuye la secreción de bicarbonato, acelera el vaciamiento del contenido ácido del estómago al duodeno. En los corticosteroides está lo que es la prednisona, más de un mes, ¿no? Cuando se le consume. Ya. El café es cuando también este estimula lo que es la liberación gástrica. Siguiente, por favor. Ahora, el Helicobacter pylori, ¿qué es? Este es un vasito curvo, es un gran negativo y puede presentarse más lo que es en más de la mitad de la población mundial. Este ocasiona gastritis crónica y en aquellos pacientes asintomáticos origina patología en el gastrointestino alto. Ahora, las complicaciones. En las complicaciones tenemos lo que es la perforación en la pared del estómago. Puede ocasionar también lo que es el cáncer de estómago, el sangrado interno, puede conducir a una pérdida de sangre muy lenta, induciendo a una anemia o un sangrado intenso, lo que podría requerir una hospitalización, una transfusión de sangre. Siguiente. En la sintomatología, las úlceras pequeñas, en gran parte son las que aquí es que nos generan molestias, ¿no? Y el síntoma más común para aquellas personas es el dolor abdominal. El dolor epigástrico, ya se lo conoce como la acidez o el ardor, ¿no? Las náuseas, los vómitos, las heces negras, que son esas conocidas como alquitrán o heces con sangre. La pérdida de peso, los alimentos que alivian el dolor, la úlcera duodenal. Los alimentos causan dolor en la úlcera gástrica. Siguiente. En la detección de las úlceras pépticas tenemos que es para encontrar la endoscopía digestiva alta y una videopastilla. Y en las pruebas de laboratorio se la conoce como el análisis de heces, análisis de sangre,
y análisis de aliento con urea. Siguiente. Continuar, mi compañero. Vamos a continuar hablando con el tratamiento y las interacciones. Existen numerosos grupos de medicamentos que superan al placebo en conseguir los objetivos primordiales del tratamiento frente a las úlceras. Estos objetivos son conseguir la cicatrización de las úlceras, aliviar el dolor o los síntomas y prevenir las úlceras pépticas. Siguiente, por favor. Si se encuentra el Helicobacter pylori en el tubo digestivo, el médico generalmente recomienda una combinación de antibióticos para eliminar esta bacteria. Estos antibióticos pueden ser el omeprazol, que los receta 40 miligramos por día, amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas y metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas. Siguiente, por favor. Los antiácidos. Eh, Vienen disponibles como sales de aluminio, magnesio, calcio y sodio. Los antiácidos reducen la concentración y la carga total de ácido en el contenido gástrico. Las más utilizadas son mezclas de hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio. Siguiente, por favor. Las precauciones. Se debe tener cuidado con con el carbonato de calcio y los antiácidos que contienen magnesio en pacientes con insuficiencia renal. También con el bicarbonato de sodio en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y edemas. En cuanto a la dosis, se debe administrar 1 hora después de cada comida, cuando se tenga la sensación de acidez gástrica. Siguiente. Las interacciones. Los antiácidos interfieren con con la absorción de simetidinas, danitidina, digoxina y la isoniazida. E inhiben la absorción de la tetraciclina, reduciendo su eficacia terapéutica. Para asegurar la absorción y eficacia de los medicamentos, estos deben ser ingeridos 30 a 60 minutos antes de los antiácidos. Y antagonistas del receptor H2. Estos reducen el volumen y la concentración de iones de hidrógeno en secreción gástrica. Inhiben la acción de histamina en sus receptores de las úlceras parietales. La ranitidina se receta en dosis de 150 miligramos 2 veces al día por 8 semanas. La cimetidina en una dosis oral de 300 miligramos 4 veces al día por 8 semanas. Y la famotinina para pacientes con úlcera duodenal en una dosis de 40 miligramos antes de acostarse. En cuanto a las precauciones, la cimetidina puede causar hepatotoxicidad, alteraciones hematológicas como la trombocitopenia, por ejemplo, agranulocitosis y en adultos mayores genera confusión. Y la ranitidina en pacientes con alteración hepática es donde se debe tener cuidado. Interacciones. La cimetidina se une al citocromo P450 del hígado. Interfiere con el metabolismo de la fenitoína, teofilina, lidocaína, warfarina, diazepam y propanolol. La cimetidina disminuye el flujo sanguíneo hepático, disminuyendo el clearance de propanolol y lidocaína. Los inhibidores de la bomba de protones. El omeprazol se utiliza en una dosis de 20 miligramos al día, en el lansoprazol en una dosis de 30 miligramos al día. Estos medicamentos pueden generar dolor de cabeza, diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos y en ocasiones flatulencias. Las interacciones medicamentosas. El omeprazol interfiere en el medicamento hepático, en el metabolismo hepático dependiente del citocromo P450, de diazepam, warfarina y fenitoína. La prolongada inhibición de la secreción ácida que producen estos agentes altera la absorción de ésteres de ampicilina, de ketoconazol y las sales de hierro.
Los alimentos pueden disminuir la biodisponibilidad del lansoprazol en un 50%, pero no logra disminuir la biodisponibilidad del omeprazol. Antiácidos y protectores de la mucosa. Una estrategia para disminuir los síntomas provocados por la úlcera gastroduodenal y el reflujo gastroesofágico es el uso de antiácidos como el hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio. Su mecanismo de acción es, estos actúan neutralizando el ácido secretado a luz gástrica por elevación rápida del pH intragástrico y disminuye la actividad de la pepsina. Es importante mencionar que los antiácidos pueden proporcionar un alivio de los síntomas, pero no se usan para curar a las úlceras. Protectores de la mucosa. Se denomina protectores de la mucosa o citoprotectores a un grupo de fármacos que tienen la capacidad de proteger a la mucosa del tracto gastrointestinal de la acción del entorno ácido y de las enzimas digestivas. Para prevenir las úlceras pépticas, en caso frecuente de AINES, se recomienda el consumo de medicamentos que protegen el revestimiento del estómago y del intestino delgado. Las opciones los medicamentos que se receta generalmente es el misoprostol, que puede ayudar a prevenir las úlceras en personas que toman antiinflamatorios no esteroideos de manera regular, y el sucralfato, que protege el revestimiento estomacal. Eso es todo. Muchas gracias. Es Ervin el que acaba, ¿no?, de exponer. Sí, doctora. Ervin Sánchez Cornejo. Muy bien, está bastante bien el trabajo completo, pero ahora vienen las preguntas. Primero háblame de las complicaciones de la úlcera, Ervin. Sí, si las úlceras no se tratan, puede llegar a generar perforaciones, también hemorragias, por ejemplo. Bien. Y Cuando me responden así, si vale 4, les pongo 2 en la respuesta, porque evidente, hay hemorragias y hay perforaciones, pero las complicaciones de la úlcera no solo son hemorragias y perforaciones, ya es mucho más completo y peligroso. ¿Qué más puede pasar en la complicación de la úlcera? ¿Alguien más se puede responder del grupo? Doctora, puede llegar a ocasionar también lo que es el cáncer estomacal. No, un fuertecito. Puede llegar también a ocasionar lo que es el cáncer estomacal. Bueno, eso ya no es ya una complicación así. Ha dicho hemorragia y perforación, Ervin, no está mal, pero hay penetración. Los ulcus duodenales pueden penetrar hasta en el páncreas, en el tracto biliar, en el hígado. Y al último, obstrucción, una estenosis terrible. Entonces, hemorragia, muy bien, hay vómitos, ¿no? Hay sangramiento, perforación, a lo que llaman, a veces hay infección por los pacientes que tienen la peritonitis, hay penetración y finalmente hay obstrucción. Entonces, hay que tratarlas, ¿no? Está bien, pero pues si les pregunto yo en el examen, ustedes me tienen que poner todo, no solo decir hemorragia y perforación, es penetración y obstrucción incluso. Esa es una complicación bárbara de la úlcera cuando no ha sido tratada. En este grupo 1B tenemos también Expudo Iglesias, a ver, Jessica Iglesias Vargas Rafaela. Dime, ¿por qué se producen las úlceras? No te he dicho qué factores causan las úlceras, sino hay una definición por qué se producen las úlceras, qué ocurre en el organismo, Jessica. Más que todo, doctor, es la secreción
gástrica del estómago. Es un desequilibrio que se encuentra, ¿no? Tienes que responder si quieres ganar, si vale esta pregunta 5 puntos. Las úlceras se producen por un desequilibrio de los factores entre los factores agresivos y defensivos. Hay un desequilibrio. ¿Puedes citarme algunos factores defensivos, Jessica? Tan facilito estoy preguntando, Jessica. Pasa Rodríguez Fernando, ¿está por ahí? Sí, doctora. ¿Cuáles serían los factores, Willy Fernando, defensivos? Los factores defensivos. Claro, mucus, prostaglandinas, regenerador de celular, todo aquello que protege al tracto digestivo. ¿Cuáles son, pues, los factores agresivos? ¿Cuáles son? Más fácil. ¿Cuáles? Vienen a ser los ácidos clorhídricos y las peccinas, doctoras, y tanto como los defensivos están derivados a la propia mucosa del organismo. Bien, has dicho ácido clorhídrico, pepsina, pero la bilis, ¿no? Factor endógeno. También Claro. influye el Helicobacter pylori, pues, el También. ADN, todo aquello son factores exógenos, pero son agresivos. Tanto han dicho por el Helicobacter pylori sobre todo. Esa es la más común en este caso, el Helicobacter pylori. Que se ve cuáles son factores agresivos y cuáles son factores defensivos en nuestro organismo. Bueno, seguimos averiguando. Grupo 1B, ya hemos preguntado a Willy Fernando y hemos preguntado a Iglesias y también a Erwin. Ahora entonces, Cuellar, Murillo, Raiza, Yusara. Sí, doctora. ¿Qué son las úlceras refractarias? ¿Alguien responde? Sí, doctora, son úlceras que no llegan a cicatrizar o a curar, aunque sea con el tratamiento. Ya, exacto, no son refractarias, son aquellas que no han sido curadas. ¿Y cómo se tratan estas cuando no se curan? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo es el tratamiento que se sigue? Por ejemplo, podemos dar ¿cómo se dice? En una dosis doble los IVP. ¿Qué es el IVP? Son los inhibidores de las bombas de protones. Por ejemplo, ahí están los omeprazol, lansoprazol. Para tratar las úlceras refractarias, por lo menos unas 4 semanas más hay que seguir dando el omeprazol para seguir el tratamiento. Bien. Magnenina, Marlene, Rocío. Sí, doctora. Dime el efecto adverso del hidróxido de magnesio. Nada, es diarrea. Tienen que saberlo, tan fácil les pregunto. Finalmente, último, me gusta preguntarte, Sánchez Cornejo, Erwin, ¿tú conoces un antiácido muy efectivo que cura en pocas semanas y sienta en poca dosis mejor? ¿Cuál es el más efectivo? Hasta sin estudiar bioquímica ni farmacia clínica, tu amigo te puede decir, Willy Fernando. Cuando se juntan dos antiácidos, ¿no es cierto? ¿Cuáles se juntan? ¿Sabes tú? La simeticona y el magaldrato, doctora, eso hace que... Por ejemplo, magaldrato. Son Claro. sales compuestas a base de aluminato de hidróxido de magnesio. Son combinados el hidróxido de aluminio con el hidróxido de magnesio. Son Compuesto. neutralizantes. Esas son las que mejor resultado dan. Bien, el grupo
nomás defendido. Pasamos al 2B, por favor. Aramayo, Camata, Flores, Galarza y Ponce. Buenas tardes, doctora, ¿me escucha? Sí, adelante, Erika. Anemias. Buenas tardes, doctora, me ocupo el día de hoy. Muy bien, Aramayo, Camata, Flores, Galarza y Ponce. Esas nomás. Ya, Por ahí les interrumpo, no se preocupen, sigan adelante. ya. La siguiente, Manuel. La siguiente diapositiva. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la anemia ferropénica, que consiste sobre todo en una disminución de los glóbulos rojos. Perdón, o sea, ya. Vamos a iniciar hablando sobre la anemia ferropénica. Como dije, consiste en una disminución de los glóbulos rojos en la sangre debido a esto a una escasez de hierro. En cuanto a la absorción de hierro, este se da en el duodeno y en la primera porción del yeyuno. De un 5 al 10% del hierro es ingerido y absorbido y el resto se queda en los enterocitos, que luego vamos a hablar un poco mejor del metabolismo. Bueno, el origen del hierro puede darse por dos orígenes, que es el hierro hemínico, que presenta mayor absorción de origen de las carnes animales. En cambio, el hierro no hemínico, que se absorbe como iones ferrosos de origen vegetal, ya sean cereales o frutos secos. Siguiente. Bien. Vamos a hablar sobre los factores de la absorción, en los cuales, cuáles son los factores que favorecen, como son la forma iónica en el estado ferroso, el ácido ascórbico, los ácidos que generan lo que es la secreción gástrica y promoviendo la liberación del hierro dietario y el paso a su forma ferrosa. Las sustancias de bajo peso molecular, como los azúcares, aminoácidos, oxinatos. Tenemos a las situaciones clínicas, como son la deficiencia del hierro y el embarazo. ¿Cuáles son los factores que disminuyen? Tenemos a las secreciones pancreáticas alcalinas que convierten el hierro a su forma férrica, volviéndolo insoluble. Tenemos a los antiácidos, que es de igual acción. Tenemos situaciones clínicas como las diarreas crónicas, los depósitos de hierros normales, la estatosea y la disminución de la eritropoiesis. Siguiente. Vamos a hablar del metabolismo del hierro. Como bien dijimos, el hierro ingresa a través de la alimentación de 10 a 15 miligramos por día. Una vez que el hierro ingresa al estómago, este sufre un proceso de reducción llevado a cabo por la enzima ferrireductasa, quien convierte, ¿no?, el hierro en su estado oxidado a su estado reducido. El hierro en su estado reducido es transportado hacia el interior de los enterocitos por el transportador de metales divalentes hacia el interior del enterocito, y luego el hierro reducido es transportado, se puede decir, por una proteína llamada fesoportina hacia la circulación, donde este hierro reducido se va a unir a la transferrina, y la transferrina va a ser la encargada de transportarla por la circulación sanguínea a diferentes compartimentos donde se lo requiere. Tenemos al compartimento funcional que en un 70%, aquí estamos hablando, que la transferrina transporta al hierro a las células precursores de eritroides de la médula ósea, donde se va a utilizar para la síntesis de hemoglobina. Tenemos al compartimiento también de reserva en un 29,8%, donde el hierro va a ser almacenado en forma de fecitina y hemosiderina en el sistema del retículo endotelial de los hepatocitos. Posterior también es llevado al compartimiento de transporte, que es juntamente con la transferrina, ¿no?, que es una proteína saturada en un 30%. Siguiente. Vamos a hablar de las causas principales, en las cuales yo puedo mencionar que son la pérdida excesiva de sangre por anemias hemorrágicas agudas o crónicas, puede ser destrucción excesiva de eritrocitos por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, puede darse también por un déficit de la producción de eritrocitos o deficiencia de nutrientes. En cuanto a los resultados que brinda un laboratorio, ¿no?, de un paciente que tiene anemia ferropénica, puede brindarnos los siguientes datos: hematocrito disminuido, hemoglobina disminuida, el volumen corpuscular medio disminuido, la concentración de hemoglobina corpuscular media disminuida, los depósitos de hierro de la médula se encuentran depletados, el hierro sérico disminuido, la ferritina sérica disminuida, la tasa de transferina se encuentra obviamente aumentada. Tenemos el aspecto de los eritrocitos, se torna lo que es hipocrómicos y microcíticos. Siguiente.
¿Cuáles son las características de pacientes que tienen, ¿no? anemia ferropénica? Estos llegan a presentar lo que son cansancio, están desganados, falta de vigor, piel pálida, cabello seco, uñas cóncavas y delgadas, escleras pálidas, atrofia de las eritema en la lengua. Siguiente. Bueno, vamos a hablar lo que es del tratamiento. En el tratamiento, el principal objetivo se basa en establecer lo que son la síntesis de hemoglobina y la producción de glóbulos rojos y de poder recuperar los depósitos de hierro. Se utiliza tanto para adultos, niños de 6 a 2 años y niños de 2 a 12 años, lo que es el hierro elemental en diferentes dosis. También se pueden utilizar sales de hierro que son como el fumarato ferroso, el glucanato ferroso, el sulfato ferroso. En cuanto a la profilaxis de tratamiento en el embarazo, se utiliza lo que es el hierro elemental a partir del segundo trimestre. En lactantes se utilizan lo que son alimentos ricos en hierro a partir de los 4 a 6 meses y en recién nacidos con bajo peso con bajo peso se utiliza lo que es se utiliza lo que son suplementos de hierro en líquido a partir de los 3 meses. Siguiente. Vamos a hablar de las anemias megaloblásticas, que consiste lo que es en un desorden causado por las alteraciones de la síntesis de ADN. Los glóbulos rojos son ya demasiado grandes y granulocitos neutrófilos multilobulados. Es sobre todo causado por el déficit de ácido fólico y vitamina B12. Siguiente. ¿Cuáles son, no, las causas que generan lo que es el déficit de ácido fólico? Tenemos a una dieta mal balanceada, el aumento de requerimientos ya sea en el embarazo, también puede ser en la niñez, el síndrome de la mala absorción, medicamentos como ser la fenitoína, barbitúricos, la primidona, inhibidores de la dihidrofolato reductasa como el metotrexato, el triamtirene y el trimetoprim. También puedo mencionar las causas del déficit de la vitamina B12, como es una dieta estricta, puede ser la mala absorción, la alteración de la producción del factor intrínseco, la gastrectomía, medicamentos como el ácido paraminosalicílico, la colchicinina, la neomicina y la deficiencia también de la transcobalamina. Siguiente. Los síntomas de estos pacientes con anemia megaloblástica presentan escleras pálidas, cabello seco, falta de apetito. Siguiente. En los resultados y los datos que nos brinda un examen de laboratorio en un hemograma puede ser es una hemoglobina disminuida, los hematíes disminuidos, hematocrito disminuido, el volumen corpuscular está aumentada, la hemoglobina corpuscular media se encuentra normal, los glóbulos blancos se encuentran disminuidos y las plaquetas de igual manera se encuentran disminuidos. Siguiente. Vamos a hablar del tratamiento, ¿no? De tratamiento en cuanto al déficit de vitamina B12. Este se trata con cianocobal. Pasamos, después hago preguntas. Pasamos. Ya. Va a continuar mi compañera. Bien, Erika, bien. Seguimos. La anemia perniciosa es causada por la ausencia o la disminución de la producción del factor intrínseco. También se puede deber como consecuencia de una atrofia gástrica o por la producción de anticuerpos contra el factor intrínseco. Este factor intrínseco es necesario para lo que es la absorción de la vitamina B12. Siguiente. Los síntomas. Tenemos lo que es palidez, ictericia, anorexia, disnea. También podemos tener lo que son trastornos neurológicos, dificultad al caminar. Siguiente. En los resultados del laboratorio tenemos lo que es el hematocrito normal o puede estar disminuido, eritrocitos de tamaño aumentado, el volumen corpuscular media elevada, la hemoglobina corpuscular media elevada, también la concentración de hemoglobina corpuscular media normal y los niveles séricos de vitamina menor a 100 picogramos por ml. Los hematíes van a ser de gran tamaño y puede tener lo que es una leve neutropenia y plaquetas disminuidas. Siguiente. En el tratamiento
Se requiere que tenga una dieta liviana, rica en proteínas, hierro y ácido ascórbico. Las transfusiones están indicadas en pacientes con disnea o reposo y que no respondan sino a vitamina B12 o pacientes con niveles muy bajos en hemoglobina. Se recomienda un reposo en cama cuando los niveles de hemoglobina alcancen a lo que es a 7 gramos por decilitro. Siguiente. Las anemias hemolíticas es la destrucción de los glóbulos rojos causadas ya sea por la lisis extravascular o intravascular. Bien. Esta se puede clasificar en lo que es en desórdenes inherentes del glóbulo rojo, adquiridas o debidas a factores extrínsecos o por medicamentos y sustancias químicas. Siguiente. En la anemia hemolítica tenemos por la deficiencia enzimática, que esta se va a deber lo que es a la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que va a producir lo que es la disminución de la capacidad de la protección de las células rojas frente a sustancias oxidantes, y así produciendo lo que es una anemia hemolítica aguda, que puede estar también precipitados por medicamentos o infecciones. Siguiente. Bueno, entre los síntomas que presenta la hemólisis serían ictericia o hiperbilirubinemia elevada a lo que es el urobilinógeno fecal y urinario, hemoglobinuria y hemosidenuria. Bueno, los medicamentos asociados a lo que son las anemias hemolíticas, tenemos lo que son Viviana, Volverlo, Santi. Sí. aquí está bien, ictericia en manifestaciones de Reticulocitos, creo, ¿no? está bien elevación del urobilinógeno fecal urinario, hemoglobinuria, hemosidenuria. ¿Qué falta? Aquí, muy importante. Los reticulocitos, creo, doctor. Reticulocitosis, muy importante. Y eso no lo han puesto ni lo has dicho, por eso te he hecho retroceder. Sigue adelante, sigue adelante. Ya. Tenemos lo que es los antimaláricos, como ejemplo la cloroquina, también puede ser la pentaquina, quinidina, primaquina. En analgésicos o antiinflamatorios tenemos la aspirina, acetaminofeno. También tenemos lo que es antimicrobianos como el clotrimazol. También puede ser lo que es sulfonaminas. Y entre otros agentes tenemos lo que es vitamina K, naftaleno. Siguiente. En anemias hemolíticas inmunológicas, estos trastornos son caracterizados por una disfunción del sistema inmunitario y que también pueden estar asociados a los medicamentos. Los medicamentos o sus metabolitos pueden actuar ya sea de manera directa o indirecta sobre el eritrocito. Sí, eso sería todo. Bien, voy a hacer algunas preguntas también al grupo. Vamos con Galarza, Angulo Viviana. Dime tú, ¿qué es el factor intrínseco, Galarza? Es una proteína, doctora, que va a ayudar a lo que es en la absorción de la vitamina B12. ¿Pero dónde se encuentra? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace el factor intrínseco? ¿Dónde va? ¿Qué hace? Una vez que ingieres la vitamina B12 en los alimentos, ¿qué hace el factor intrínseco? Es una glucoproteína. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo actúa? ¿Con quién se une? ¿A dónde le lleva? Tienen que saber cómo actúa también el factor intrínseco. Vamos, otra pregunta a Camata Aguilar Emanuel. ¿Me escuchas? Dime, ¿qué medicamentos ocasionan la deficiencia de la vitamina B12 de la anemia megaloblástica?
Hay mucho, tienen que saber, pues están exponiendo. Neomicina, ácido paraminosilicílico, todo aquello. Ustedes tienen que estar, Flores, Iván. Doctora, presente. Ya, a vos te hago la pregunta. ¿Con qué prueba de laboratorio vas a identificar que se trata de una anemia fosopénica? ¿Con qué prueba más específica? Ponce Montaño Silvia. Doctora, ¿sería con la hemoglobina? Oh, la hemoglobina te da anemia, pero no te dice que es fosopénica. El volumen corpuscular medio. No te dice hemoglobina. Solo hemoglobina, no. La hemoglobina te da la anemia y listo, ¿no? La prueba tienes que ver, ver el nivel de la ferritina sérica para determinar si se trata de una anemia. Vamos preguntando a Ponce Montaño Silvia. Seguimos. Sí, doctor. Aramayo ya está, Camata Flores Galasa. Última pregunta. Ponce Montaño Silvia. ¿Cómo diferencia en su sintomatología a un paciente que tiene anemia megaloblástica? ¿Cómo diferencias por déficit de vitamina B12 o por deficiencia de folatos? ¿Cómo se diferencia en la sintomatología? O dime, ¿cómo diferencias uno con anemia perniciosa y otro con anemia hemolítica en su sintomatología? Anemia perniciosa y ferropénica, ¿me dice, doctora? No, fosopénica no. Te pregunté, ¿cómo sabes qué es la megaloblástica? ¿Por deficiencia de vitamina B12 o por deficiencia de ácido fólico? ¿Cómo sabes en la sintomatología? Te pregunté. Pero más fácil ahora te estoy diciendo cómo diferencias una anemia perniciosa de una hemolítica. Por la hemoglobinuria, hemosiderina. Pero en la sintomatología te estoy diciendo, no vas a ver en la sintomatología nada de eso. Es en el laboratorio, en la clínica. En la parte clínica. No sé, doctor. En la anemia perniciosa afecta a los nervios periféricos, ¿no es cierto? Tienen dificultad para caminar y es lo que se va. Pasamos al tercer grupo, Caballero, Calvetti, Machado, Quiroga y Pinto. Por favor, tercer grupo. Ya, doctorita. Bien, ha expuesto Erika la parte que le tocaba del metabolismo del hierro. Ahora Mayo, Mamani, Erika. Pero hay que ir defendiendo también todo, ¿no? Vamos adelante. Ya, excelente. Machado, Calvetti, Quiroga, Pinto, Caballero, adelante. Ya, doctora. Y sí, pasamos, adelante. Muy buenas tardes, doctora. A nuestro grupo nos tocó úlcera péptica, ¿ya? La definición podría ser, es una lesión de forma de herida más o menos profunda en la capa de la mucosa que recubre el tubo digestivo. Es una enfermedad común, crónica y recurrente. Involucra múltiples factores etiológicos fisiopatológicos que comprometen la secreción del movimiento y la respuesta hormonal local. ¿Por qué aparece la úlcera péptica?
Principalmente está producida por Helicobacter pylori. Excesiva producción del ácido clorhídrico en el estómago. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas tenemos, una sensación de dolor en la parte superior del abdomen, náuseas, vómitos, mareos, debilidad. Más frecuentes es una hemorragia digestiva, perforación y estenosis. La úlcera gástrica es una pérdida de continuidad de la mucosa gástrica que sobrepasa la mucosa. Se localiza en el antro o en la zona de la unión de las células parietales y la mucosa antral. Tenemos los factores agresivos y los factores defensivos. Los factores agresivos es el aumento de la producción del ácido y los factores defensivos es la disminución de la defensa de la mucosa. Esto se da mayor con frecuencia a mujeres, también se da a hombres entre 40 y 55 años, hasta los 50 años de edad. Causas que predisponen la formación de la úlcera a nivel del estómago son la gastritis en un 70% de úlceras gástricas y también es dada por el Helicobacter pylori. La úlcera duodenal es una lesión profunda de las mucosas duodenales que llega hasta la muscularisis mucosae del 95% de los pacientes. Esto mayormente afecta a los hombres de 25 a 50 años de edad. Bueno, 55 años de edad. Se produce cuando la acidez gástrica está elevada y las enzimas pépticas. Se debe a factores, también se puede deber a factores genéticos, estrés fisiológicos, uso de AINES. El 95% de las úlceras duodenales son causadas por Helicobacter pylori. ¿Cómo se diferencia la úlcera gástrica y la úlcera duodenal? La úlcera gástrica, como podemos ver, es en la parte de abajo del estómago, en la parte inferior. Y las úlceras duodenales es mayormente en los primeros centímetros del duodeno. Un diagnóstico de la úlcera puede ser radiológicamente, pero, para tener un método más fiable, se recomienda realizar la endoscopía cuando un paciente puede tener sangrados puede haber, sangre oculta en heces, puede realizarse para estar más seguros, para estar más fiable de si tenemos la úlcera. Ahora pasamos a los inhibidores de la bomba de protones. Actúan inhibiendo el mecanismo único por el cual las células parietales gástricas liberan hidrogeniones del jugo gástrico. También son supresores más potentes de la secreción gástrica. Disminuyen la producción de la acidez en 80 a 95%. Tenemos el omeprazol y lansoprazol. Se utiliza en una dosis de 20 miligramos en día y el lansoprazol de 30 miligramos en día. Estos agentes son muy potentes, por lo cual controlan los síntomas y sanan las úlceras en 4 semanas. ¿Cómo actúan los inhibidores de la bomba de protones? Alivian los síntomas del reflujo gástrico o enfermedad del reflujo gastroesofágico. Se trata de una afección en la cual el alimento o los líquidos se desplazan en el estómago cuando comemos las comidas. ¿Cómo hay que administrarlos? Se toman por vía oral. Están disponibles como comprimidos o cápsulas. Comúnmente estos medicamentos se toman 30 minutos antes de la primera comida del día. Ciproprotectores de la mucosa gástrica. Tenemos el sulfato, es un disacárido disulfato, pertenece al grupo de los fármacos que protegen la mucosa gástrica. Tenemos también el misoprostol, que se denomina citoprotectores a un grupo de fármacos que tienen la capacidad de proteger la mucosa gastrointestinal. También tenemos las contraindicaciones. En mujeres embarazadas no se puede administrar porque podría provocar abortos. No se debe ser utilizado en mujeres en edad fértil, a menos que un paciente requiera un tratamiento con AINES y tenga un alto riesgo de desarrollo de úlcera gástrica. También tenemos el bismuto. Se usa como medicamentos antiulcerosos para tratar úlceras duodenales. Actúa evitando el crecimiento y la propagación de la bacteria Helicobacter pylori, que a menudo pasa a úlceras.
Las precauciones no está indicado en mujeres embarazadas y en personas con insuficiencia renal. Tenemos la interacciones, también puede ser inhibir la absorción de las tetraciclinas orales, acción alterada por los antibióticos, no tomarlos 30 minutos anteriores ni posteriores. Tenemos la terapia cuádruple con bismuto, cuádruple con doxilina, con levofloxacino y con cuádruple con pilera. También tenemos la terapia cuádruple sin bismuto con, omeprazol, amoxicilina, claritromicina, metronidazol. Pasamos a los antiácidos. En los antiácidos tenemos los antagonistas, que disminuyen la capacidad del ácido estomacal que libera el tubo digestivo. Tenemos las interacciones. La ranitidina y la cimetidina pueden producir alteraciones del metabolismo de otros fármacos que utilicen la vía citrocromo, diazepam y warfarina. Tenemos también las precauciones. Pueden producirse diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal, flatulencia, mareos. Y en ancianos suelen llegar a producir confusión. Helicobacter pylori. La infección por Helicobacter pylori se produce cuando esta bacteria infecta en el estómago. Por lo general, la bacteria Helicobacter pylori se transmite de persona a persona, contacto directo con la saliva o el vómito y las heces. La bacteria pylori también puede transmitirse a través de alimentos o aguas contaminadas. ¿Cómo diagnosticar el Helicobacter pylori? Tenemos que hacer un método diagnóstico ideal, debe ser sensible, específico, rápido, económico. Por eso tenemos los métodos invasivos. En los métodos invasivos tenemos la serología, test del aire expirado, PCR en materia fecal. Métodos no invasivos, histológico, test rápido del ureasa, cultivo y PCR. El tratamiento para el Helicobacter pylori. Repetí. ¿Cómo vas a decir no invasivo el histológico? Eso tienes que arreglar. No, estás leyendo sin pensar. A ver, retrocede. Métodos no invasivos. ¿Cómo va a ser histología? Perdón, doctora. ¿Y cómo métodos invasivos va a ser serología? ¿Cómo invasivo va a ser test del aire expirado? Esto es más bien no invasivo. Se hace rápido. Y se hace haciendo biopsias, secando, ¿no? Entonces, Sí, doctora, por favor, eso no está bien. Ya. Y tenemos el tratamiento para el Helicobacter pylori. La erradicación del Helicobacter pylori logra la curación del cráter ulceroso, que se puede completar en 4 a 8 semanas. Con medicación inhibidora de la producción ácida. Las infecciones por el Helicobacter pylori por lo general se tratan con al menos 2 antibióticos diferentes del mismo tiempo. Y para el tratamiento también podemos incluir medicamentos que ayudan a curar el estómago, como los siguientes pueden ser inhibidores de bomba de protones, sulfacasilato de bismuto y bloqueadores de la histamina. Como dijo mi ex, hasta aquí llegamos, doctora. Muchas gracias. Empezaré haciéndote preguntas con José. ¿Cuál es el efecto adverso del hidróxido de aluminio? Del hidróxido de aluminio, su efecto adverso, ¿no, doctora? Sí. Ya produce náuseas y otras. Constipación, no hay que inventarse. Produce constipación. Ese es el efecto adverso. Vamos a seguir haciendo preguntas. A ver, Calvetti Maldonado, Laura Lisset. Buenas noches, doctora. Ya, muy bien. ¿Cuál es la reacción hematológica adversa de la cimetidina? El efecto a nivel hematológico de la cimetidina. Ustedes se exponen y no saben después. Leucopenia, trombocitopenia, anemia plástica, es bien grave a nivel hematológico la cimetidina. ¿Tú sabes la dosis de la cimetidina, Laura? La dosis de la famotidina.
De la cimetidina de 800 miligramos, doctor. ¿Cuánto de la famotidina? No, cimetidina, ¿Cuánto? 800 miligramos por día. Porque es mucho. Se empieza con 300 4 veces al día o 400 para tratar, cuando se trata la úlcera duodenal. Ya 800 es demasiado, pero sí, eso es una sola vez. Pero se empieza con 300 miligramos. Vamos viendo, hay que ir respondiendo. Laura Lisset, Quiroga, Gutiérrez y Beth. ¿Estás ahí, Quiroga, Gutiérrez, María y Beth? Presente, doctor. Ya. Efecto adverso del sucralfato. Nada. Quinto, Yelvan, ¿qué pasa con el sucralfato? ¿Cuál es su peor efecto? También es la constipación. Uno de los efectos adversos también es la constipación. Última pregunta, ¿quién me responde? Los antiácidos, ¿a qué antibiótico interfieren su absorción, disminuyendo su biodisponibilidad? ¿Qué pasa con el grupo B? Mal la defensa de su tema. Doctorita, ¿sería a la claritromicina? No, para nada, es a la tetraciclina. Ah, sí, a la Por tetraciclina. favor, ustedes no están defendiendo bien. Eso no está bien. Bueno, ya les di sus temas para la próxima clase a ustedes del grupo B. Todavía, doctor. Ya. El grupo 1B, insuficiencia renal crónica. El grupo 2B, hipertensión arterial. Y el grupo 3B, cirrosis hepática. Entonces, en 15 días todavía ustedes van a, pero esto ya tienen que estudiar porque yo les voy a preguntar y poner nota. Tienen que venir sabiendo el tema. En 15 días, por favor, les toca. Primero va a ser el grupo A y después el grupo B. Bien, ahora les hago recuerdo que el examen es el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Va a durar solo media hora y a las 6 ya estaríamos en la clase virtual con el grupo A. Bien, queridos estudiantes, la clase ha concluido. Pónganse las pilas a estudiar. Estoy viéndoles débiles todavía, no están defendiendo Ahorita bien. no estaba, Sí, Ronald. perdón que le interrumpa, doctora, si no sé si ha llamado a la lista, si me podría considerar, estaba toda la... Recién voy a controlar la lista porque me entré directamente a la exposición. ¿Agudo Elmer está? No está. Aramayo Erika, sí. Respondan, por favor. Presente, doctora. Ya. Caballero Chávez. Calvetti Maldonado Laura, sí. Respondan. Calvetti presente. Presente, doctor. Camaca. Hugo. Presente, doctora. Condori. Cruz. Otra vez falta. Tiene 3 faltas ya. Condori, Cruz, Karen. Cuellar Murillo. Raiza. Presente, doctora. Flores Iván. Presente, doctora. Rosa Viviana. Presente, doctora. Iglesias Jessica. Machado Almanza Juan José. Presente, doctorita. Magné Marlene Rocío. Ya no contesta Iglesias Jessica. ¿Se habrá salido? Presente, doctora. ¿Me escucha? Sí, pero ¿por qué no contestas? Mi internet, doctora, se fue. Bueno, Machado presente. Magne. Presente. Magne. Ya, Mamani. Caterín. Presente, doctora.
Martínez Marisol. Presente, doctora. Miranda Evelyn. Ortega Edwin está, ¿no? Ortega Tapia, ¿sí? Sí, doctora, presente. Presente. Pasas Rodríguez Willy, presente, ¿está? ¿Todavía pasa? Presente, doctora. Sigo. Sí, también está. Sí, doctora, presente. Ya, Quispe Zambrana Wendy. Presente, doctora. Bien, Rojas Celina. Presente, doctora. Bien, Sandy Caero Gilda. No le he visto. Presente, doctora. Sandy Caero. Ya, presente Gilda. Solís Sofía. Presente, doctora. Bien, Solís Sofía. Maite. Buenas noches, doctora, presente. Bueno, muy bien, buenas noches, Maite. Vallejo Ronald, presente. Presente. Vázquez Wendy. Presente, doctora. Guevara Alison, Susan Alison. Guevara. Presente, doctora. Presente. Sánchez está, Conejo Edwin. Presente, doctora. Pinto también está. A ver, Pinto, respóndame. Me ha contestado las preguntas. Presente, está bien. Y Quiroga Gutiérrez, que está, Maribel. Presente. Muy bien, perfecto. Entonces, por favor, ahora es a estudiar. Catherine, Mamani, Patsy, tiene la palabra. Doctorita, ¿me escuchó? Sí, Mamani, Patsy, Catherine, claro. Buenas noches, doctorita. ¿Me escuchó a mí? Sí. Marcelo Miranda. Sí, doctorita. Miranda, Mamani, a ver, vamos a ver. No dijo nada. Presente. Y también está Agudo Poma Elmer. Ya, perfecto. Bien, queridos estudiantes, el día miércoles. Yo tengo una preguntita, doctora. Respecto al examen que estamos doctora. Quería saber el temario, doctor, porque hay depósitos más avanzados y otros, en cambio, les suelta aún. Ya, los temas son todas las patologías: anemia, úlcera, cirrosis, hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal crónica, y vayan también con enfermedades infecciosas, aunque eso les puedo quitar para que sean solo 6 temas y puedan estudiar mejor, porque las enfermedades infecciosas van a echar al tercer tercio. Repito: anemia, úlcera, cirrosis, diabetes, hipertensión arterial y insuficiencia renal crónica. 6 patologías bien estudiadas para dar el repaso el próximo miércoles para mejorar las notas, porque el grupo Condor y Cruz Karen tiene 30, su primer examen escrito. Martínez, 45. Rojas León Celina, 15. Solís Sofía, 75. Vázquez Martínez, 40. Agudo Poma Elmer, 40. Ortega Ervin, 50. Quispe Zambrana, 25. Maite 40. Guevara Alison, 15. Turo Fuentes, 45. Mamani Patsy Catherine, 50. Miranda Mamani Evelyn, 25. Vallejos Ronald, 45. Cuellar Murillo Raiza, 75. Ha expuesto bien también. Otra que ha expuesto bien, vamos a ver, Sánchez también. Iglesias, 65. Magnet, 35. Pasa, 70. Voy a buscar, está sin nota, Sánchez Cornejo. Ervin, ¿diste examen? Sí, doctora. Voy a buscar en mi lista Sánchez Cornejo Ervin. Voy a echar una mirada. Sánchez Cornejo Ervin. Aramayo Mamani Erika, 50. Camata Emanuel, 25. Flores Iván, 35. Galarza Viviana, 50. Ponce Montaño Silvia, 50. Caballero Rosana, 15. Calvetti
70, Machado, Almanza Juan José, a estudiar. 40, Quiroga Gutiérrez, 15, Pinto, 55. Entonces, por favor, a reaccionar los que están con notitas bajas, que este va a ser el examen para impulsar y sacar ya los promedios de los exámenes de práctica. Bien, queridos estudiantes, voy a fijarme en mi lista original. Me faltaría de Sánchez Cornejo Erwin. Porque Sandy Gilda no ha dado examen. Los que no han dado examen están con 0. ¿Está Gilda ahí? Sánchez Cairo, Gilda y vos. A ver si ya se ha retirado. Bueno, muy bien, entonces todo está claro. Son 6 temas para el examen del día miércoles. Estudiar y vamos a seguir recibiendo las exposiciones la próxima semana. Chao chicos, chao chicas, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Luego.